Es curioso que hayas dicho eso porque he estado pensando supongo que desde que se murió mi papá a ahora, pero, o sea, como que eso pone las cosas en perspectiva, ¿no? De la salud. En cómo te afecta la edad, ¿no? Y bueno, viendo que mi mamá también tiene algo degenerativo y que pues tengo un tío con artritis y también, ¿no? Pero lo que más me preocupa es el Alzheimer. Eso es lo que más como... Bueno, la demencia, que son como similares, ¿no? Pero no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Pero es esta cosa de perder la capacidad de discernir. Eso sí me aterroriza. O sea, podría hacer cualquier cosa. Podría dejar de... Digo, no que esté chido, ¿verdad? Pero podría no caminar. ¿No? O sea, pueden ser cosas graves, pero eso... Porque ¿qué haces? O sea, ya no te queda como... Nada, ¿no? O sea, no sabes ni dónde estás, ni quién es quién. Si quieres podemos empezar como diferenciando cuál es como... Porque no tengo muy claro si ya hay una razón que se haya descubierto. O sea, como... Porque ya sabes, con el cáncer es como todo te puede dar cáncer, pero nada realmente es tan claro. No sé si con el Alzheimer ya digan así como, este tipo de cosas generan Alzheimer a la larga o demencia. Sí, se piensa más en un proceso de envejecimiento, o sea, de las células. De generación normal, digamos. Sí, solo que hay una predisposición genética, ¿no? El Alzheimer y el Parkinson tienen áreas muy específicas de degeneración del cerebro. O sea, ¿en qué zona es? Si no me falla la memoria, es el núcleo accumbens. Es como al centro y, o sea, entrando por la médula, ahí en una de las zonas arribita, como tirándole a la mitad del cerebro, más o menos, entre la parte baja y la mitad, en los hemisferios de cada lado. Y una zona es para el Parkinson y otra zona es para el Alzheimer. En el Alzheimer también hay un deterioro importante de la zona frontal, que eso es, por cierto, lo que produce algunas demencias, no solo el Alzheimer. Hay otra demencia que se llama cuerpos de Lewis y que es muy de la zona frontal también. ¿Cuál es su característica? O sea, esto que acabas de decir, son similares, pero... Pérdidas cognitivas. Okay. En el Parkinson, por ejemplo, hay una cosa que hace la gente con Parkinson ya en estadios más o menos avanzados, que es no reconocer o ver de manera extraña los patrones. Como que se les cambia la forma en la que ven el patrón. Entonces, para, por ejemplo, cruzar una puerta, de repente dan un paso y como que tocan el piso y se regresan como para ver si las texturas son diferentes. Si el patrón es diferente, tratan de revisar si la textura es diferente. Justo acabo de ver a Michael J. Fox que en un evento se cayó. Sí. Dio como un paso en falso. Sí. Y él ya lo tiene así. Sí, él lo que tiene es Parkinson. Está bastante avanzado porque empezó... Muy ya joven, tiene, ¿no? Sí, es característico del Parkinson, sí, joven. Que empiezan alrededor de los 40 años. A diferencia del Alzheimer, que sí empiezan mucho después. Perdón, es que pensaba como en la paranoia que genera conocer gente famosa que tiene cosas. Y que luego tú piensas, te tiembla la mano un día y dices, no. O la gente que le da multiesclerosis o así, se te duerme una parte rara y también piensas, o sea, como... Ahorita hablamos de eso, pero perdón. Sigue. Sí, pues eso en el Parkinson es característico, que debuta en edades muy jóvenes. A diferencia del Alzheimer, que el debut es... Más ruco. Sí, pasados los 50 y muchos, 60. Van a llegar al mismo sitio si viven lo suficiente. ¿Ah, sí? Sí. O sea, Alzheimer avanzado te da también temblorina. El Parkinson inicia con un deterioro motor y termina en un deterioro cognitivo. El Alzheimer inicia con un deterioro cognitivo y termina en uno motor.
por eso tiene sentido que estén en la misma área. O sea, es como el Alzheimer está más como en el frontal. Te digo que la verdad que se me olvidó hacer la revisión. La dejo pendiente, pero si no me falla la memoria, el Alzheimer es más una cosa del área frontal del cerebro, y el Parkinson es más un área como de abajo y al centro del cerebro. De ese sí me acuerdo un poco más, pero del Alzheimer tiene tiempo que no me meto a verlo. Y luego hay uno que es todavía peor, porque debuta más joven, el paciente debuta más joven, que es la enfermedad de Huntington, que es una combinación de Alzheimer con Parkinson. Sí. Sí, es un deterioro. Combo. Sí. Por si no tenías con uno, te damos dos. Exacto. Y se van deteriorando las dos áreas al mismo tiempo. Para ninguna de estas hay cura, ¿no? No. O sea, ¿los tratamientos son nulos o hay como... o más bien tratas los síntomas? Algunos síntomas, por ejemplo, en general en las demencias cursan con ansiedad. Y además existe esto que dices, el temor de, pues, ¿qué voy a hacer si me discapacito cognitivamente, ¿no? ¿Y quién voy a ser? Porque ese es otro de los temores. Se te va a olvidar quién eres, ¿no? Los que que es muy angustiante. Claro, ¿no? o sea, es como va a pasar, nada más no sabes exactamente cuándo. Sí, a menos que ocurra algo antes, que alguna otra enfermedad crónica termine antes con la vida, ¿no? Un problema cardíaco, tal vez un problema de diabetes, un problema de enfermedad vascular cerebral, algo que decidas aventarte. O que decidas, sí, no te tienes que aventar, ¿no? La solución más económica que existe, pero sí entiendo. Pues sí, bueno, eso tal vez deberíamos hacer un programa. Sí, porque es como un asunto... de muerte digna. Ajá, es un asunto que no tiene realmente una solución, entre comillas. O sea, me habías dicho que estaban legislando, ¿no? Pero... Se está estudiando la posibilidad de hacer una ley de muerte digna. Lo que pasa es que tiene pues muchos bemoles, ¿no? Por el tema de homicidios, en algunas ocasiones los temas de herencias. Sí, es pantanoso. Es sí, podemos hablar pantanoso de eso en el futuro. Sí, aunque pienso que es menos pantanoso que la eutanasia, porque en la muerte digna tú decides para ti. Claro. Y en la eutanasia decides para otro. O sea, es como yo estoy enfermo y en teoría ya no puedo decidir, entonces tú decides. Sí, digamos que te dio un evento vascular cerebral, que te hacen una tomografía, se determina en la tomografía que tienes, no sé, 80% de muerte cerebral. Exacto. Entonces, ¿quién quiere estar con 80%, con 20% del cerebro, que muy probablemente son los centros de la respiración, y con buena suerte los de la digestión? Te iba a decir, depende cuál 20%, pero claro, si estás vivo, pues es ese 20%. Claro. ¿No? De que no tengas que... Sí, pero pues 80% debe estar muy afectada la parte motora, la parte cognitiva, la parte auditiva, la parte visual. Ahí lo complicado es, tú no sabes si sueña o no, ¿no? No hay manera de saber. No hay manera de saberlo. No hay manera de saberlo. Pero bueno, eso es todo un asunto. Y bueno, además con el asunto religioso, pues se complica todavía más, ¿no? O sea, digo de que es un país altamente religioso. Sí, aunque, bueno, ahí se traslapan varias creencias y hay quien, aún siendo muy religioso, puede asumirlo, ¿no? Puede asumir que... Sí, o sea, hay dos creencias. Una es que, bueno, pues ya la persona no tiene para dónde ir, pero está la otra parte que si Dios no ha querido que te mueras, entonces no te mueres. Sí, porque estarías haciendo una afrenta, ¿no? Sí, pero también está la otra parte de dónde está el espíritu, ¿no? Dónde está el alma. O sea, si estás con 20% de funcionamiento cerebral, ¿a dónde se fue tu alma? Pensándolo en términos de alguien que es... Como, no, el alma ya se fue, esto es nada más mantenimiento del cascarón, ¿no? Sí, que ahí también entra el tema del el avance tecnológico, ¿no? O sea, en realidad podríamos vivir todos estos años si no hubiera medicamentos, antibióticos, vacunas. No, pues
¿De cuánto ha cambiado la esperanza de vida en los últimos 50 años? En los últimos 50, mira, haciendo cuentas, te voy a contar cómo es, porque este es un tema que como demógrafa me gusta mucho, como demógrafa epidemióloga, me gusta mucho. En 1920, hace 100 años, la esperanza de vida era de 30 años. Exacto, o sea, ya somos unos super ancianos. Sí. Éramos los últimos. Sí, pero no solo eso, la esperanza de vida es un conteo que se hace con los nacidos vivos y los que llegan a la edad adulta. Lo que ocurrió fue que en 1920, que además hubo guerra, ¿no? Hubo... La Primera Guerra Mundial. Aquí en México, me refiero a la Revolución. Y después los cristeros, que no fue una guerra ya tan grande, pero que no, sí. Pero la Revolución sí estuvo... La Revolución estuvo muy heavy, porque, bueno, los hombres jóvenes, los que iban a llegar a 30, pues no llegaron muchos de ellos a 30, porque no sobrevivieron a la Revolución. Sí, el número de muertos era así. Era grande, pero además hay otra cosa. Hay una tasa de natalidad muy alta, las mujeres paren 15 hijos promedio, porque es la natalidad la natural. Y hay esta gran natalidad también con una gran mortalidad infantil. Estamos hablando que no había antibióticos, no había vacunas. Sí, se morían 3 niños por familia, ¿no? O más parían, vamos a decir, 15, tal vez 15, 18, 12. Y pues algunos nacían muertos, otros morían en el muy jóvenes. Proceso de parto, y otros más morían en los primeros días o en los primeros, o sea, en el primer año. El primer año es muy crítico para la sobrevivencia del bebé. Después los primeros 3 años, y si sobreviven esos 3, llegar a los 5, porque en el camino hay viruela, varicela, poliomielitis. Claro, y la polio realmente se solucionó hasta hace muy poco, ¿no? Como en los 70s. Sí, porque yo cuando era niño, como que pues, todos mis tíos, alguien de su escuela tenía polio. O sea, yo conocía amigos de mi papá que cojeaban, ¿no? Que les había tocado. Usaban el aparato, ¿no? Usaban estos aparatos para movilizarles la pierna. Y ya para mi generación, pues nadie. Ni uno. Sí, no, ninguno. La mía ya tampoco. Ya fuimos la primera generación sin polio. La mía fue la primera generación sin polio. ¿Tú eres de los 70s? Sí. Sí. Yo entré a la escuela en el 75. O sea, la... ¿Primaria? Pues al primer año de especial, ¿no? Ese año que te hacían hacer extra. ¿La preprimaria? No, estuve en preprimaria y luego hice un año de especial, que en otras escuelas era primero de inglés. Eso, también los sistemas escolares cambian a cada rato. Sí, era muy como de las escuelas privadas, para que hicieras un año como de inglés. Para que llegaras ya bilingüe. Para que llegaras, sí, bueno, ya con algún... bases. Sí, no sé. Igual, no veo que... Bueno, en fin, ese es otro tema. ¿No? Pero hice 7 años de primaria. Sí, ese fue el tema, que hice 7 años de primaria. Y entré en el 75, yo creo que no, en el 76, yo creo que ya entré en el 76 especial. 75, 76. Y ya no, los de mi generación ya estábamos libres de polio. Y bueno, entonces hay una gran natalidad infantil junto con una gran mortalidad infantil, materno-infantil. Sí, también se morían las mamás. Se morían las mamás de fiebres puerperales o en el proceso de parto. Y eso tenía un impacto, o tiene un impacto, en la esperanza de vida, porque como contabilizas vivos contra muertos, se suman los años, ¿no? Vamos a decir que la gente tal vez no vivía 30 años, sino 40. Pero esta gran mortalidad infantil sumaba, en realidad restaba, a los 40 años de acá. O sea, si quitáramos la mortalidad materno-infantil, lo que tendríamos es una esperanza de vida de esa época tal vez de 45, 50 años, ¿no? Pero al hacer toda la tabla, pues tienes que poner
también a los nacidos, a los recién nacidos o a los neonatos. Claro. ¿No? Bueno, aparece la cadena de frío. Esto se le llama transición epidemiológica. Aparece una cadena de frío. Vacunas en realidad había. Las vacunas tenían como 150 o 100 años. Bueno, Pasteur tenía más de 100 años. Yo creo que como 140 años. Y había vacunas, lo que no había era cómo transportarlas, porque no había cadenas de frío. Tampoco había anticonceptivos. Entonces las mujeres pues tenían el número de hijos de la natalidad natural. No había antibióticos. En los 50 aparecen los antibióticos, en las guerras aparece la cadena de frío, ¿no? La cadena de frío es uno de los avances de la guerra. Y también a finales de los 50 aparecen los anticonceptivos. Esas apariciones hacen, bueno, lo primero que aparece son los antibióticos, las sulfas y después los antibióticos que hacen que la gente, estos niños que morían en el primer año, morían de infecciones de garganta y de infecciones de tripas, ¿no? Las más comunes, digamos. Las diarreas, las infecciones. Es como estándar que te enfermes porque tu cuerpo todavía está como agarrando la onda, ¿no? O sea, sí. Yo recuerdo mi primera fiebre todavía y la tuve como a los 4 o 5 años, que fue así. Supositorios de no sé qué. También nos tocó esa época, ya sé, de neomelubrina. Mejor inyéctenme, ¿no? Sí, no, lo que se usaba eran los supositorios. Claro, porque es directo. Es directo y lo que era tomado, si estabas malo, muy probablemente lo vomitaras, claro. ¿no? La inyección siempre es más riesgo que el supositorio. Es más probable que te dé un choque anafiláctico de una infección que de ponerte un supositorio. Por cierto, que no sé si todavía existen los supositorios. Hace mucho pues yo hace años que no veo que no nada. veo. No. Digo, ya ahora te inyectas a cualquier cosa, ¿no? Bueno, de eso morían, ¿no? Los pediátricos y los geriátricos. Claro. Hasta la fecha, de eso mueren los pediátricos y los geriátricos. Solo que ha bajado muchísimo la tasa de mortalidad, especialmente en niños. Digo, esto se le llama transición epidemiológica, que es pasar de una alta natalidad con alta mortalidad infantil a una baja natalidad con una alta mortalidad de adultos, sobre todo de adultos mayores. Esa es la transición. Muchos nacidos, muchos muertos de los nacidos, ahora pocos nacidos, pero muchos sobrevivientes de esos nacidos, muchos sobrevivientes que llegan a la edad adulta y que mueren en la edad adulta, en la tercera edad, no en la cuarta edad. Esto se debe a esos tres componentes, sobre todo lo que es muy, muy fundamental es la cadena de frío, que se puedan transportar, sobre todo las vacunas. Y eso es lo que baja muchísimo la mortalidad. Te digo, primero aparecen los antibióticos, después aparecen las vacunas, ahí más o menos por la misma época. Y atrasito de ese avance aparecen los anticonceptivos orales. Que son los que producen una baja natalidad, porque imagínate, si sigues teniendo 15 hijos que ahora no se mueren, ¿no? Iba a crecer, que fue lo que ocurrió, se disparó la... Que fue tu generación la primera, ¿no? O sea, los boomers fueron justo antes. Por eso eran boomers. Los boomers jóvenes. Yo todavía soy generación boomer. Ah, sí, ya old school. Sí, los boomers jóvenes. Los boomers jóvenes. Porque son como, como de los 40, o sea, la generación de mamá, ¿no? El 46 empiezan los boomers y todavía se considera que hasta el 70, 60 y muchos 70 seguimos siendo boomers. Pero ya la última, la colita de los boomers, ¿no? Y es eso, por eso nos llaman baby boomers, porque somos los que crecimos, y por eso inician en el 46, porque terminada la guerra viene la explosión demográfica.
porque bueno, ya no se está muriendo la gente, pero además ya está en sus casas para volver a tener hijos. Se morían muchos menos bebés. Se morían muchos menos, ¿no? Y ya eso crea, te digo, esta explosión demográfica que después en los 80 se empieza otra vez a contraerse. De hecho, en los 70 ya no éramos 10 o 15 hermanos, sí, éramos 3. En los 70 lo habitual éramos 3. En los 80 ya nomás éramos 1. Dos. No, sigue siendo la tasa, siguen siendo creo que 2.1 hijos por mujer. No es tasa, sí, es una tasa 2.1 hijos por mujer en edad fértil. Va a bajar más. Tampoco lo he revisado, a lo mejor andábamos sobre 1.9, que ahí andaba, por ejemplo, Costa Rica hace como 15 años. Debe ser promedia como toda la gente que no tiene hijos, ¿no? Que son cada vez más. Exactamente, entonces debe estar bajando muchísimo. Claro. ¿No? Que en Japón es donde ya no hay nada. Es .2. Sí, en Japón era hace 15 años como 1.1. Órale. Sí, pues es una tasa muy baja. Sí. Ahorita debe estar abajo de 1. ¿No? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Estas enfermedades de la infancia eran muy fáciles de resolver en términos sobre todo económicos. Al bebé le daba gripa, le daban unas aspirinas que eran muy baratas, ¿no? Porque no había otra cosa. Claro. Era la aspirina para bajarle la fiebre, para eso lo usaban, que neomelubrina ni que neomelubrina. Sí, puro ácido acetilsalicílico. Exactamente. Directo. Y bueno, afortunados los que no fueran alérgicos al ácido acetilsalicílico, porque si eran alérgicos, pues no se morían inmediatamente de la fiebre, morían de un choque anafiláctico, ¿no? Agua, ¿no? Y remedios de la abuelita. Sí, enfriarte, meterte en una tina de hielos, clásica. Sí. Me tocó varias veces. Era así bastante... Bueno, todavía se usa, ¿eh? Pues es que sí funciona. Sí, claro que funciona. Yo la usé la última vez que tuve fiebre. Sí. Digo, no me metí en una... porque no tengo tina, pero sí me eché estos fomentos de agua helada en todos los lugares calientitos y... Sí, empiezas por la cabeza, ¿no? Un trapito, lo mojas en agua con hielos y un trapito y... Axilas, ingles, panza. Sí, claro que funciona, claro que funciona. Pero bueno, pues si el niño tenía una gripa y además estaba haciendo frío, pues le daba una neumonía con eso. Exacto, ¿no? Sí, exacto. Y digamos, un bebé de menos de un año podía morirse en 3 días, en 12 horas de una diarrea, ¿no? 3 días de una gripa, claro. De una neumonía. Son delicados. Era muy delicado, pues porque no había más que aspirinas. Claro, ¿no? Y no tienen nada construido en su sistema. Sí, bueno, tenían lo de la leche materna, ¿no? Ah, claro, que es como super leche. Pero eso quiere decir, o sea, como si fueras un adolescente o un adulto joven y tuvieras la misma enfermedad y también solo tuvieras aspirina, ¿también te morirías? No. No, es porque que... ya tienes anticuerpos y etcétera. Es que hay 2 cosas aquí importantes. Una, un demógrafo escribió sobre esto en los 50, él decía, hay una capacidad mayor de algunos individuos, de algunas personas, a sobrevivir. Lo había dicho Darwin anteriormente, ¿no? Que evolutivamente así es. Evolutivamente así es. Hay unos individuos más aptos, exacto, decía Darwin, ¿no? Y esa adaptabilidad está determinada por condiciones genéticas, ¿no? Hay bebés que nacen con un sistema autoinmune un poquito más sólido y otros que son un poco más delicados o frágiles. Sus sistemas inmunes son más frágiles. Porque ahora hay muchas alergias como a cacahuates y cosas así, ¿no? Que es como algo que ahora sucede porque en teoría, bueno, esto es un chiste, pero es como esos niños en el pasado se habrían muerto inmediatamente.
¿no? No había antihistamínicos. Ajá. Entonces, sí. Es como ahora tenemos... O sea, claro, el contexto, el ambiente cambia qué es lo importante en tu adaptabilidad, ¿no? Correcto, correcto. Y lo que cambió fue toda la ciencia médica del siglo XX, ¿no? Porque, bueno, hablamos de antibióticos, de vacunas, pero no hablamos, por ejemplo, de antihistamínicos, de antipiréticos más potentes, o sea, cosas para bajar la fiebre, como... Sí, que además en los últimos 20 años también ha cambiado bastante, muchísimo. ¿no? O sea, yo me acuerdo de las cosas que te podías tomar cuando era niño, pues era una o dos, sí, una neomelubrina, y ahora... Sí. No, bueno, si se pone muy grave, entonces te inyectas esto y es como, ok. Sí, y ahora la neomelubrina está proscrita porque, ¿no? Porque hay medicamentos más caros y más nuevos. Claro. Y entonces, en la medida en la que las farmacéuticas van creando También nuevos eso, medicamentos, sí, van dejando sacando los atrás otros, los otros. La aspirina, pues no han podido, porque como también es anticoagulante. Sí, esa es como la piedra angular del corazón, ¿no? Así es. Entonces, lo que han hecho es reducirla a la quinta parte, ponerle una capa y subirle el precio como unas 20 veces, ¿no? Porque es más cara la aspirina de 100 que la de 500. Sí, nada más perverso que el imperio de las farmacéuticas. Ya sé. Bueno, Ajá. ocurre entonces esta transición que es los niños dejan de morir en los primeros años, las madres dejan de morir en los primeros años y viene la explosión demográfica y hay que hacer algo porque no podíamos tener tantos hijos. Y entonces al mismo tiempo aparecen los anticonceptivos orales que entran en América Latina a finales de los 50. El primer país en usar anticonceptivos orales es Costa Rica. Sí, son bastante progres los costarricenses. Sí, los ticos son bastante progres. También es uno de los primeros países en donde la mujer vota, sí, en América Latina. Claro. Empiezan a usarse los anticonceptivos y eso pues hace un control de la natalidad para que no se dispare. En México hay una cosa muy curiosa. En épocas del 70 al 76, en épocas de Luis Echeverría, hubo una campaña para que la gente tuviera hijos. Y era la campaña del cuerno de la abundancia, ¿no? Decían que México tenía la forma de este cuerno de la abundancia. De la pintura. Sí. Y entra López Portillo en 1976 y dice, no paren. Y entonces el eslogan es, la familia pequeña vive mejor, con una recomendación que venía, por cierto, de la Organización Mundial de la Salud, de no tener más de 3 hijos. Okay. Entonces es muy curioso porque es una cosa meramente política también. Claro. Después es una elección personal si tienes 1, 5, 10 o 15 hijos. Hoy día es una elección personal. Sí, lo que pasó es más bien que evolucionó como otras cosas, ¿no? O sea, el estilo de vida, el mismo trabajo, o sea, todo es muy distinto. La vivienda. La vivienda. Y como, sí, hay muchas cosas que han cambiado como para considerar muy poco práctico tener hijos, ¿no? Sí, aunque hay gente que tiene 5 hijos hoy día. Exacto. ¿No? Sí. No solo por razones religiosas, sino por elección. Ni económicas, ¿no? Que luego eso también es un factor. Sí. O sea, depende del estrato. Ajá, depende en qué sí. estrato nos paremos. Sí, porque hay como un lugar en donde siempre tienen más hijos que en otro, ¿no? O sea, como las clases... Según yo, la clase media es la que menos hijos tiene. Y la clase alta y la clase baja son las que más hijos tienen. Sí. Por cultura también. Por ¿no? razones culturales, la clase alta, pues porque puede pagar claro. los costos de tener más hijos. Es porque sienten que le están haciendo un favor a la humanidad por alguna razón. Porque les gusta. Yo creo que es más un tema de elección personal. Porque, ¿Sí? No es como... No hay una cosa ahí de ego. Pues yo creo que... Mira, hay, por ejemplo, unos estudios de los 2000 en España, cuando empieza todo este crecimiento de las mujeres que viven solas, que son autosuficientes. Independencia.
llegada a cierta edad, algunas mujeres empiezan a tener hijos. Y lo que dicen los artículos es que estos hijos se convierten en un bien de consumo. Es esta manera de enseñarle al mundo que soy suficientemente autosuficiente para no solo pagar mis gastos, sino pagar en euros una escuela privada, buena ropa para... Eso es como otro símbolo de estatus. Es un símbolo de estatus. Tener hijos en esta condición es un símbolo de estatus. Así pues, hay muchas razones por las que la gente tiene hijos, 1, 2, 10 o 5. ¿No? Puede ser porque le gustan mucho los niños y tiene con qué mantenerlos. Puede ser una cuestión de estatus. Puede ser religioso. Puede ser religioso. Sí, también lo es como son fuerza de trabajo, ¿no? También ese es otro estrato, ¿no? Que siguen siendo... Y que además, o sea, si tú miras las estadísticas, por ejemplo, en México la tasa de mortalidad infantil es de un niño nacido, de un niño muerto por 10,000 nacidos vivos. ¿Sí? Pero esos son datos de donde se hacen las encuestas y los censos. Claro. Allá arriba en la sierra, donde las mujeres paren en su choza, pues quién sabe cuál sea en realidad la natalidad y la mortalidad infantil. ¿No? Sí, que eso es otra cosa que también ha cambiado, pero no totalmente, el alcance de las medicinas, ¿no? O sea, porque cuando mi jefe trabajaba en el INI, pues me decía, es que ves que niños se mueren en estas zonas de cosas completamente curables porque no hay medicinas, ¿no? Y no llegan. Y eso debe de seguir pasando. Digo, espero que pase menos, pero... Sí, pero bueno, si están en zonas muy alejadas donde no hay acceso a la salud, pues sigue pasando como hace 100 años. ¿No? Sí, de que llegaron a hospitales 2 días o... Y la natalidad y la mortalidad no tienen por qué haber cambiado. Claro. ¿No? Siguen viviendo en las condiciones de hace 100 o 120 años. Bueno, ahora sí, al bajar la mortalidad materno-infantil y aumentar los números de años que vas a vivir o que estamos viviendo, que es debido a, por un lado, los medicamentos y por otro lado, este factor biológico de mayor adaptabilidad. Lo que dice este demógrafo, yo no me acuerdo si es Mackenzie, él dice, estos individuos que nacieron con una adaptabilidad mayor, no solo van a tener esa adaptabilidad al inicio de la vida, va a ser una característica con la que van a vivir toda la vida. Traducido, tiene mejores condiciones biológicas de niño, tal vez un sistema autoinmune o inmune más robusto, pero lo va a tener en la adolescencia y también lo va a tener en la edad adulta y también lo va a tener de viejo. Es algo que va a arrastrar toda la vida porque está en su código genético. Y en muchas ocasiones también esta mayor adaptabilidad tiene que ver con tomas de decisiones, ¿no? Todos hemos sido adolescentes, a todos nos ha dicho algún amigo borracho, vamos a no sé dónde. Algunos hemos dicho a veces sí y otras veces hemos medido y hemos dicho yo creo que esta vez no. Ese es un muy buen punto. Sí, porque digo, tu estado físico y mental pues, se va modificando drásticamente con las decisiones que tomas a lo largo de tu vida, ¿no? Pensaba como en que hay una cuestión como de baja autoconciencia, ¿no? O sea, como que tú crees que eres de cierta manera y nosotras personas del exterior que te vemos decimos no es para nada lo que estás diciendo es real. Mi papá siempre decía que no se enfermaba nunca y yo lo veía que se enfermaba cada 2 veces al mes, ¿no? Y dice, y es porque, come muy mal, no hace ejercicio, fumó toda la vida, ¿no? O sea, tomó esas decisiones. De fumarse 3 cajetillas al día. De dejar de tener una vida sedentaria. De comer solo 0 verduras. O sea, todas esas cosas. Y entonces cuando pasan 40 años de eso,
a lo mejor él tenía esa alta adaptabilidad y era una persona fuerte y con un buen sistema inmunológico, pero lo fue... O sea, lo que no estaba bien genéticamente era otra cosa. Lo mermó. Ajá. Lo fue mermando. Claro. Sí, sí, sí. Entonces eso también es una característica a tomar en cuenta, ¿no? Sí, la toma de decisiones, el contexto, el ambiente, ¿no? Claro, claro. No es lo mismo trabajar, no sé, en el campo que ser minero. Exacto. Sí. Sí, o tomar decisiones dentro de tus posibilidades que no sean tan nocivas, ¿no? Uh-huh. O sea, como en vez de dejar de fumar a los 60, pues dejar de fumar a los 25 o cosas así. 30. Sí. ¿No? Sí, pues cuando puedas. Sí, lo más pronto que puedas. Lo más pronto que puedas, sí. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Uh-huh. Ok. Bueno, esta transición epidemiológica, te decía, si lo que tenemos son niños que mueren de neumonía, adultos que mueren de neumonía, ¿cuánto te pueden costar unas aspirinas por 3 días? Claro. Muy poco. Sí, es bastante asequible. Al aumentar la esperanza de vida, hay un aumento de las enfermedades crónicas. Empezamos a ver enfermedades crónicas. Claro, porque antes no se vivía lo suficiente como para darte cuenta. Y es bueno... Como, miren, existe este otro problema. Así es, ¿no? Entonces, claro. La diabetes pues era una condición de la que se tenía conocimiento, pero pues nada grave, ¿no? Claro, y una cosa es nacer con ella y otra cosa es desarrollarla claro. por los malos hábitos, ¿no? Sí. Bueno, que tienes que tener un factor genético para desarrollarla, sí. O sea, hay gente que puede ser un puerco comiendo terrible. Y los hemos visto. ¿Y nunca les da? O igual gente que... En Costa Rica había un señor de 108 años que se fumaba a diario un puro, ¿no? Y se tomaba un trago todos los días. Y como si nada. Como si nada. Se iba a trabajar en el campo todos los días. Claro. No tenía condiciones claramente ni cardíacas, ni vasculares, ni pulmonares. Bueno, además trabajaba en el exterior con su cuerpo, ¿no? Sí. Supongo que eso también es sano. Sí. A los 108 se iba a ver su milpa. Wow. ¿No? Y hemos visto gente que se puede retacar de azúcar y que no desarrolla diabetes, porque no tiene las condiciones biológicas para desarrollarla. ¿Eso no ha cambiado con el tipo de alimentación? Porque el tipo de alimentación es lo que dicen. No no sé, no sabría qué decirte ya. O sea, ha cambiado en términos que si tienes la predisposición... La desarrollas más rápido. Exacto. ¿no? Ya, claro, porque hay mucha más azúcar disponible. Sí. Ya. Pero también es al revés, ¿no? Yo vengo de una familia muy diabética. Y mi hermano, que hace muchísimo ejercicio, no tiene grasa, o sea, es un tipo que come bien, come sano, hace mucho ejercicio, está prediabético desde antes de los 40 años. Claro, no ha desarrollado la diabetes justamente porque tiene estos factores protectores. Claro, pues si se tomara una coca diario ya estaría del otro lado. Y una hamburguesa, ¿no? Claro. Si su dieta fuera hamburguesa y coca diaria, pues probablemente hubiera estado prediabético desde antes de los 30 años, ¿no? Bueno, las enfermedades crónicas hacen su debut alrededor de los 40 años. Sí, que no... Bienvenido. Bienvenido a la vida de adulto, maduro. Exacto. Que no las veas no quiere decir que no las tengas. Ahí entra la paranoia, ¿no? Que lees cosas y dices, pues es que el Alzheimer se puede empezar a desarrollar y no te das cuenta. Bueno, más bien se empieza a desarrollar sin que te des cuenta, ¿no? Y los síntomas son muy sutiles y a lo mejor, bueno, es que la paranoia viene de que se puede hacer algo en este momento que es muy sutil, pero si pasa más tiempo ya no, ¿no? O sea, ya hay como una... ¿Es cierto? Hay un como cruce de... Como de que puedes hacer algo porque no te dé. Sí. Se ha visto que algunos tipos de alimentación tienen un impacto bastante negativo en general en la salud, ¿no? Claro. Eso no tiene mucha ciencia.
Y otros factores de higiene, por ejemplo, higiene del sueño. También el sueño es un factor que puede ser protector. Tener una buena higiene del sueño puede, pues, alargar el estado de bienestar, claro, ¿no? Aplazar la aparición de algunas enfermedades. No solo de las neurovegetativas, de todas. Sí, ¿no? Sí, porque dormir es como lo que ya habíamos establecido que es lo más importante y lo que más daño te hace cuando no lo respetas, ¿no? Exacto. Y con comida supongo que te refieres a cosas procesadas y ese tipo de exceso de harinas, ¿no? De harinas refinadas, ese tipo de cosas. Sí, en algún lado vi que todo lo que, si lees que tiene demasiadas cosas, es que ya no es buena idea, ¿no? Porque pues, tienes que comerte una cosa. Así como, esto es una zanahoria. Es la mejor opción. En vez de quién sabe cuántos químicos y masas y colorantes. Y grasas. Unas grasas muy poco sanas, ¿no? Hay de grasas a grasas, ¿no? Claro. Sí, no es lo mismo un aguacatito. Exacto. O unas nueces. Que, no sé, comerte el gordito de un filete. Sí, ¿no? Sí, ¿no? La parte más chida del chicharrón. Sí, pero es pura grasita. Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, okay, ese es el tema. Y aquí es donde entra todo el asunto de enfermedad crónica que nos empieza a preocupar. En el caso de las mujeres empezamos un declive de las hormonas sexuales nuestras, ¿no? De los estrógenos en particular, alrededor de los 40 años, que eventualmente esta disminución se convierte en la menopausia. Bueno, resulta que las mujeres que se infartan en esta decena de los 40 a los 50 tienen muy mal pronóstico. El pronóstico de sobrevida es bastante limitado. Y entonces en los estudios vieron que los hombres al revés, los hombres que se infartan entre los 40 y los 50, que es por cierto cuando empiezas a ver los infartos, normalmente uno piensa en un infarto y piensa, no, pues ya tenía más de 60. No, hay gente que se infarta antes de los 50 años. Sí. Los hombres que se infartan en esta década tienen un mejor pronóstico de sobrevida, sí. Y pues, cuando vieron que era un asunto de sexo, fueron a investigar y se dieron cuenta que los estrógenos son los que nos protegen de los problemas vasculares y que cuando ya van en declive, un infarto en las... Bueno, primero es más probable que te dé un infarto. Como mujer. Como mujer. O sea, también a los hombres les dan infartos en esa década. Por diferentes razones. Pero si eres mujer y te da un infarto en esa década, es bastante peligroso, es bastante probable que el infarto produzca la muerte, a diferencia de los hombres que se infartan en esa década. Yo pensé que tenía siempre la idea de que si te infartabas, entre más joven te infartaras era más peligroso. Si eres hombre, no. Si eres mujer, sí. ¿Y cuando eres hombre es al revés? O sea, como cuando si te infartas más ruco, es más probable que te mueras. Exactamente. Porque los hombres como que se tardan un poquito más en empezar ese declive de hormonas sexuales. Llegan a los 60 y llegando a los 60 la cifra cambia. Si eres mujer, como ya te habituaste a vivir con menos estrógenos, el pronóstico es mejor. Y si eres hombre, el pronóstico es peor, ¿no? Wow. Ok. Bueno. Los 40. Esa maravillosa edad en la que estás súper productivo, que ya sabes cosas de la vida, que tienes experiencia laboral, que puedes estar enseñando, todo eso. Todavía eres un poco juvenil. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, que tu cuerpo todavía no sientes que tu cuerpo está envejeciendo. Sí, ¿no? O muy, muy poquito. A los 40 yo diría que en general no sientes que tu cuerpo está envejeciendo.
Es pasados los 45 que de repente dices, ay, este movimiento como que ya... Esto antes lo podía hacer sin ningún problema. Sí. O muy rápido. Claro, ¿no? Ahora soy más lento. O por ejemplo, el tema de la vista cansada, ¿no? Que de repente te encuentras leyendo con un brazo de distancia. Sí. Así. Exacto. ¿No? Cuando llegas a esa década de los 40 que todavía no sientes el envejecimiento, ya es cuando tu cuerpo empieza a decir, bueno, tal vez tú no lo sientas, pero te tengo noticias. Ya te estás muriendo. Pues, si no muriendo, ya estás en un proceso franco de envejecimiento. Y entonces te empieza a doler algo. Claro. Y es un dolor que vas al doctor y el doctor te dice, es que ya se le chuecó el hueso. O así va a ser de ahora en adelante. Así va a ser de ahora en adelante. Vida, bienvenido a tu nueva vida, ¿no? O tienes estás iniciando un proceso de osteopenia, entonces tienes que tomar ya de manera permanente calcio y vitamina D. O ¿qué crees? Que se está tapando una válvula, ¿no? Entonces hay que tomar algún perfusor. ¿Y por cuánto tiempo, doctor? No, o sea, ¿cómo te explico? De aquí en adelante. De aquí en adelante. Y empiezas entonces a darte cuenta que vas a tener una condición que te va a acompañar por el resto de la vida, el que está prediabético o el que ya está desarrollando una diabetes, ¿no? Simplemente el tema hormonal y el peso, ¿no? Antes me comía una pizza y me iba a dormir tranquilamente. Ahora ya olvídate del kilo con el que voy a amanecer. Tampoco me puedo dormir. Sí. Ahora desayuno hot cakes y siento que me voy a morir. Exacto. Me da taquicardia. Sí. Exacto. Entonces empiezas a sentir cómo tu cuerpo ya no se recupera tan rápidamente pues a veces de los abusos y otras veces simplemente de condiciones pues que antes en las que ni reparabas, ¿no? Sí, descubres lo que era un abuso, ¿no? Antes tú pensabas, pues así se come, ¿no? Es como, no, amigo, eso que hiciste todos tus 20s y tus 30s no era una buena idea. No, pero no lo sabías. No. Tu cuerpo te traiciona. Tu cuerpo te empieza a pasar factura. Claro, sí. Y es el tema del envejecimiento. Como que a la gente le preocupa mucho el envejecimiento y piensa en las arruguitas de aquí, las patas de gallo y acá y la papada y se me van a caer cosas con la gravedad, claro, ese tipo de cosas, la piel, ¿no? Pero como que la gente normalmente no piensa en el envejecimiento en un proceso de órganos. Sí, ese es el determinante. Eso es lo que debería preocuparnos. Sí, ¿no? Las patas de gallo no te van a matar. No. Pero la grasa abdominal, uff. Y eso además, o sea, olvídate de la falta de sueño ahora. Te comes 2 cachos extras de pizza y amaneces con grasa acumulada. Desde que me dijiste eso, o sea, pienso en ti como 3 veces a la semana. Cuando o no ceno suficiente o ceno demasiado. Y es como, aquí estoy 1 hora diciendo como, no me puedo dormir, ahorita es demasiado pronto, tengo que hacer más, ¿no? O ahora tengo mucha hambre, pero no puedo ir a comer porque si voy a comer no voy a poderme dormir, ¿no? Entonces como, es muy extraño. Pero tienes que, sí, o sea, necesitas empezar a regularte de una mejor manera, ¿no? El asunto es que supongo que si ya llevas un tren de malos hábitos, pues es va a ser mucho más complicado. Es complicado. Te digo, la gente normalmente nota que el sistema se vuelve lento porque empieza a tener dificultades para bajar de peso. Sí, eso es como yo me di cuenta. Así dije como... Estás envejeciendo, Diego. Un momento, esto no era así antes, así, ¿no? Era mucho más fácil. Te tengo noticias. Sí. Estás envejeciendo. Sí, el espejo me lo dice diario. Pero sí. Sí, y tienes entonces que empezar a modificar cosas, ¿no? Sí. Tal vez a comer menos carbohidrato, a hacer un poquito más de ejercicio. ¿Tú crees que, o sea, esto es interesante, como en los 40 es tu última posibilidad de hacer un cambio que sí afecte como tu vejez? O sea, porque siento como, si viviste sanamente tus 20s y 30s, todo bien. Pero digamos, si tuviste malos hábitos y a los 40 empiezas a darte, hacia el principio de los 40 empiezas a darte cuenta de todas estas cosas,
todavía tienes medio chance de tomar conciencia y cambiar radicalmente tus hábitos. Porque si los cambias más adelante, digo, sí, siento que cambiarlos siempre va a ser bueno, pero... Claro, no importa la edad. Ajá, pero es como para los 50, 60, es como mucho más complicado. O sea, los efectos ya están ahí, pues, ese es mi punto. Algunos ya están ahí. Si ya están ahí y, digamos, desarrollaste diabetes, pues ya, ni modo. Tu manera de cursar el resto de la vida de una mejor forma es haciendo las modificaciones. Porque hay quien tiene diabetes y dice, de algo me voy a morir. Claro, pero además hay una cosa con las medicinas, porque tengo muchos amigos que tienen sus papás con diabetes y que les dan pastillas para la diabetes, ¿no? Y como toman pastilla, pues comen igual que siempre, ¿no? Y es como, vamos por unos sopes, vamos por unas carnitas, y es como, papá, y un pastel de chocolate, ¿no? para cerrar con broche de presión. Y la diabetes, ¿no? La pastilla. Y luego lo que pasa es que, pues sí, 20 años de tomar esa pastilla tiene otro efecto en el cuerpo, ¿no? Pero no solo eso, mira, nosotros tenemos un programa, un diplomado de enfermedades crónicas y hemos tenido médicos. Y pobres médicos azotan así contra las paredes y dicen... Es que viene eso que acabas de describir, ¿no? Claro. Y entonces viene el paciente con el familiar y los familiares a veces también son muy consecuentes con ellos y dicen, doctor, pero es que se toma la pastilla, ¿no? Y les decíamos a los médicos, ¿y le explicaste cómo funciona? Y nos ven con cara de, pues sí, se hace la dieta, se toma la pastilla y hace ejercicio. Sí, no. Eso no es como funciona. No. Eso literalmente es no. No, exacto, ¿no? Sí. Y entonces claro. Es lo que les digo a los médicos. Tú le puedes explicar al paciente, le puedes decir, mire, usted se come esto y esto y esto, y remata con el pastel de chocolate. Y el pastel de chocolate le va a producir una hiperglicemia. Y luego de la hiperglicemia viene acompañada de una cetoacidosis. Y después viene la hipoglicemia y entonces viene con una ceto no sé qué cosa y tal y tal y tal y tal, ¿no? Y entonces le digo al doctor, el doctor me va diciendo como, sí, así, eso que tú estás diciendo, ¿por qué el paciente no lo entiende? Nadie lo entiende más que ustedes. Nadie lo va a entender más que alguien que sepa o química o bioquímica. Claro. Y entonces les digo a los médicos, mira, lo que le tienes que explicar es, cuando usted se come el pastel de chocolate, se le sube muchísimo la glucosa. No importa si se comió sus nopales y eso, o sea, lo de la dieta mantiene la glucosa más o menos parejita. El pastel de chocolate sube muchísimo la glucosa y si sube mucho, la misma curva va a caer mucho y usted se va a sentir mal, ¿no? Y luego su sangre, por el mismo proceso del azúcar, es un ácido. Su sangre se va a hacer ácida. Y luego le vamos a cortar el pie. Y va a pasar por todos los órganos acidificando, haciendo ácido el músculo y eso. Y el músculo se va muriendo. Y de ahí viene la necrosis. Y de ahí que tenga dificultades para cicatrizar o que no esté pasando bien sangre. Eso es lo que le tienes que explicar al paciente. Porque si no, el paciente lo que piensa es, me comí mi dieta, me rematé un pastel de chocolate, me tomé mi medicamento y como dicen en Centroamérica, el que peca y va a misa, empata. Exacto, y ¿no? todo bien. Sí, o sea, pero no le explicaste al paciente que el medicamento es para los picos, no es para mantenerle. O sea, lo que le va a mantener es una dieta adecuada con ejercicio. Claro, sí, la es cambiar gente los no hábitos. Lo sabe. Y entonces no va a cambiar los hábitos porque si está tomando el medicamento, piensa que el medicamento le va a regular la glucosa. Y lo único que le va a regular son los techos de la glucosa. ¿Qué es lo que pasa también con las de la presión y con las estatinas para el ¿cómo se llama? Colesterol, ¿no? Y esas cosas. O sea, si no cambias tu manera de comer y tu manera de vivir, pues eso... Digo, lo que pasa es que también tienen efectos secundarios, ¿no? Esas medicinas. O sea, además de eso, tienen efectos secundarios. Pero creo que el problema más grave es que la gente no sabe que no lo regula.
Sí, yo no sabía, por ejemplo, tú me lo dijiste, lo del cardiólogo. O sea, es que los médicos tienen este pésimo hábito de solo decir, o sea, tratarte un poco como o sea, como coche, ¿no? Usted póngale esto, tómese eso, váyase ya. Y entonces y preguntas cosas y como que nunca tienen paciencia o no sé si es una cosa de estatus o nada más de falta de sensibilización ante la población que los utiliza. Es un poco, ¿no? como los educan, ¿no? Sí, porque es como esta cosa de no relacionarse emocionalmente con el paciente. Y además autoritaria, ¿no? Como estos doctores que sí, no solo paternalistas, sino paternalistas autoritarios. Ya le dije al paciente lo que tiene que hacer, ¿no? Es como... No me cuestiones. Le di este instructivo al paciente. Le dije lo que tiene que comer y le dije lo que tiene que tomar. Que en teoría eso es suficiente, ¿no? Pero para nada es real. Porque a ellos así los educan. Sí, pero nadie vive así. O sea, esa es la otra. O sea, como tú, que pues tú sabes perfectamente cómo es la gente. Pues la gente, todo el mundo tiene miles de preocupaciones, miles de matices. Todo el mundo está viviendo otra cosa, ¿no? Entonces, le puedes dar instrucciones muy precisas, pero entonces en su cabeza lo va a justificar porque como ya hizo la dieta y se tomó la pastilla, pues si se come un pastel de chocolate no pasa nada. Te digo que el que peca y va misa en pata. Ajá, ¿no? Sí, exacto. Se come el pastel de chocolate y se toma la pastilla, ya. Les ayudaría a saber un poco más cómo funciona el cuerpo también emocionalmente, ¿no? No solo en los órganos. Pero fíjate, los mismos médicos. O sea, tú de repente vas al doctor y el doctor dices... Como, ¿por qué me dice que haga ejercicio? ¿No? Usted. Sí, ¿con qué autoridad moral? Sí. Yo me acuerdo el papá de una amiga mía, te estoy hablando de los 80s, un cardiólogo. Tenía un cenicero de este tamaño en su escritorio y todo el día venían los pacientes y él estaba fumando cigarro atrás del otro y le decía al paciente, no debe usted fumar. Yo no regresaría con un cardiólogo que fuma. Te lo dicen entre toses, entre flemas. Sí, pero además de con el cigarro en la boca y el cenicero así que se desbordaba de colillas. Sí, eso también es muy curioso. Pero entonces, bueno, ese es el principio de tu relación con las enfermedades. Exacto, por ahí de los 40. Y son normalmente las de mayor prevalencia, las cardiovasculares y la diabetes. En México es todo un tema. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Yo te decía, es que es muy barato un niño que su enfermedad se resuelve en 3 días y que además se resuelve con aspirinas. Claro. Pero ¿qué pasa si llegas a los 40? Estás con un tema de diabetes, más la osteopenia, ¿no? Más si eres mujer, algunas cosas ginecológicas. Sí, claro, ya se vuelve una renta extra, ¿no? Más las estatinas, más la... Sí, en el caso de los hombres, próstatas y whatnot. Cosas las también... disfunciones eréctiles. La mitad de los hombres entre los 40 y los 50 tienen disfunción eréctil. Claro, y pues los asuntos... ¿cómo se llama? Como las artritis y esto, ¿no? Que es mucho más común de lo que... Sí, mucho. Esos pueden empezar a los 30, por cierto. Las molestias pueden empezar incluso antes de los 30 años, los dolores, y que se empiezan a inflamar las articulaciones. Sí, y luego, bueno, a mí me ha pasado como justo en estos principios de los 40, una serie de cambios que no entendía muy bien por qué. O sea, porque no sabes... Es porque tengo peores hábitos, nada más es porque ya estoy más ruco, es porque en realidad cometí un error teniendo este hábito desde siempre, o sea, no sé, ¿no? Como de que amaneces con las manos hinchadas y dices... Y luego vas al médico y te dice como, usted tomes esta pastilla y ya. Es como, nadie me dice nada. Sí, pero no te dicen, por ejemplo, haz ejercicios. Ajá, es como, muévete, ¿no? Eso ayuda siempre. Mi mamá empezó con una artritis como a los 30 años. Yo no sé con quién consultó, pero yo me acuerdo de ella en la casa y en su oficina con estas mancuernas de resorte. Y mira, o sea, ha pasado... Al principio era muy doloroso. Me acuerdo que casi no se podía mover. Y después, con el tiempo, llegó como a los 40 y se siguió. Siempre hizo mucho ejercicio y se siguió. Y es la fecha que recién se le empiezan a deformar los dedos. Hasta ahora. Sí, hasta ahora.
pero no se queja de dolor, ¿no? A veces se quejaba, en épocas de frío se quejaba un poco. Y yo, porque me preguntaba, ¿se puede hacer algo? Mira, no sé para las neurovegetativas, pero para otras cosas del envejecimiento, de cosas metabólicas, comer bien, hacer ejercicio. Todo regresa a lo mismo, ¿no? Pero no oigo que a mis pacientes que tienen artritis los pongan, por ejemplo, a hacer ese tipo de ejercicios. ¿Tu mamá tomaba esteroides para eso o no tomaba nada? No, para eso no toma nada. Toma para la diabetes, que la tiene muy controlada, la hipertensión, que la tiene muy controlada. Para eso toma. Porque mi tío, cuando le dijeron eso, pues le dijeron, el tratamiento son esteroides, ¿no? Y él justo por eso nunca los tomó. Hizo todo tipo de terapias alternativas. ¿Le funcionaron? No. Qué pena. Parcialmente. O sea, como las inyecciones de abejas, por ejemplo. Sí, eso no. Le ayudaba con el dolor un rato, pero como que cada vez fueron siendo menos efectivas. Hizo resistencia al tratamiento. Sí, y en Chapingo le daban cosas naturales y también funcionaban un poco. Bueno, pero Chapingo eran gente que lo estudiaba, pues. Claro, gente sí, de sí, ciencia. Sí, y es como pues, tratamiento natural, pero sigue siendo científico, ¿no? Pero también es lo que dices del dinero, ¿no? O sea, se vuelve pues un gasto extra. Entonces, más bien lo que le ha pasado es que como a veces no tiene dinero, pues no puede tomarse nada, ¿no? Híjole. Y eso hace como que empeore. Sí. Y sí hacía ejercicios y se lo sobaba con un... ¿Cómo se llama? Con un cuerno de toro, que no sé eso de dónde salió, pero bueno, estamos pensando, Diego, alguien de la mediana edad que toma un antihipertensivo, no uno muy caro, claro, ¿no? Que toma algo para la diabetes, que si es metformina tampoco es muy caro, que toma, vamos a decir que el antihipertensivo por mes le cueste... ¿300 pesos? No tan poquito, no más. O sea, cuando hablamos de un medicamento no muy caro, estamos hablando abajo de 1,000 pesos. A ver, ¿cuánto cuesta el que yo compro? El que yo compro cuesta como... En Simi debe costar... son 3, cada una trae 10. Sí, pues son como... Pues sí es eso, son como 300 pesos. ¿300 pesos? Bueno, vamos a decir 300 pesos. Vamos a decir otros... 400, como pon tus 100 pesos de la metformina, ¿no? Okay. Llevamos 400 pesos. Y que además tiene osteoporosis, ¿no? Que compre un calcio barato, ponle otros 300 pesos, estamos hablando de 700 pesos. Claro. ¿No? ¿Qué más te gusta? Pues no sé, alguna estatina, ¿no? Alguna estatina que son bien caras, ajá, ¿no? Que cueste una genérica. Las genéricas cuestan 500. Como... Ajá, exacto. Sí. Estábamos hablando de una renta de 1,200 pesos mensuales. Sí, se vuelve ya. Por 12 meses, por 40 años que tengas el mal tino de vivir, más lo que se acumule de aquí a 40 años. Sí, que solo vas tomando más chingaderas, ¿no? Pero compara eso con los 3 días que se pudo haber enfermado el bebé de aspirinas, claro, se ¿no? le quitó, ya. Estamos hablando de una fortuna. ¿Tú sientes que es real esta cosa conspirativa de que hay curas que no le dan a la gente? O sea, como ya hay una cura para la diabetes, pero no es conveniente para el mercado farmacológico. ¿O sientes que sería como muy difícil esconder una cura? Creo que es muy aventurado acusar hacia las farmacéuticas. Sí, es, ¿no? como una cosa muy común. Pero, sí, o sea, no sé si hay curas, pero sí sé que, por ejemplo, medicamentos como la neomelubrina, ¿no? O, por ejemplo, la sacarosa, que no es medicamento, que era un endulzante, los retiran del mercado y meten algo que es más costoso. O sea, sí hay un gran negocio en la farmacéutica. Hay trampa, pero quizás no ese tipo de trampa. No sabría decir. O sea, sí, no me gustaría entrar en el tema conspiranoico. Sí, ¿no? No, es porque es algo que todo el mundo como que asume que es real. Y yo siento como, no sé, ¿no? O sea, es como... Sí, no sé. No quisiera yo meterme en ese sitio, ¿no? Salgamos de ahí. Pues eso, o sea, eso es como el panorama amplio de las enfermedades crónicas.
Es que es curioso porque lo genera mucha ansiedad este tipo de cosas con la edad, como todo tipo de ansiedades, ¿no? Que pues ves una posibilidad y si tu mente ya es propensa a ser paranoico, pues bueno. Y si tu familia tiene ciertas características que tampoco son tan buen pronóstico, como que dices, ¿no? Uh-huh. Pero creo que ayuda a pensar que en realidad no es tan complicado. O sea, como no puedes saber exactamente qué te va a dar en un sentido neurológico, o sea, como ya hablando de ese tipo de enfermedades crónicas, pues tu mejor apuesta es tener un estilo de vida sano, ¿no? Entonces, si duermes las horas que tienes que dormir, si no usas drogas y si ni alcohol y comes bien y... Ni tabaco. Ni exceso de café. Ni de azúcar, ¿no? O sea, bueno, una vida sana, ¿no? Actividad física, con alimentación sana, buenas horas de sueño, buena hidratación, que es como la piedra angular de vivir. Con eso estás protegiéndote lo más posible, en realidad, de estas cosas, ¿no? Digo, hay que tomar en cuenta que decirle a la gente no puedes usar drogas o alcohol o azúcar es como mejor mátame, ¿no? Entonces, bueno. Pero que sepas que el riesgo está ahí, entonces, ¿no? Uh-huh. Y otros buenos hábitos de pensamiento. ¿Sí? ¿Cómo a qué te refieres? Como, bueno, uno es, en la medida de lo posible, mantener tus niveles de estrés lo más bajos posible. Ya. Y para eso, a veces lo que necesitamos es cambiar esta manera de pensar de que todo está mal, todo es una mugre, nada sirve, todos son unos idiotas, ¿no? Que es un pensamiento también bastante común. Sí. Porque vives muy a disgusto todo el tiempo, en vez de pensar, este es el mundo que me tocó, navégalo. Exacto, ¿no? Sí. Me dieron, así si te dieron limonada, pues limones es limonada y si te dieron cebollas, pues es tu agua de cebolla. Sí, o una salsita, ¿no? Sí, un guacamole, consíguete una sopita. Ándale, una sopa de cebolla. Clásico. Sí, o sea, ir a terapia creo que es parte de esta, ¿no? O sea, como atenderte psicológicamente creo que es muy necesario porque te genera, o sea, te responsabilizas y entras en una posición activa hacia pues, cuidarte en todos los sentidos, ¿no? Y detectar estas cosas como pues, pensamientos negativos, intrusivos que pues, sí generan solo estrés y ansiedad, ¿no? Y que sí hay sí hay un nivel de esos pensamientos que son controlables por ti, sí, ¿no? No todos tenemos patológicamente o necesidad de medicarnos, ¿no? O sea, es como hay muchos niveles, hay muchas razones. Uh-huh. Creo que está un poco de moda como que si dices que hay gran parte de tu responsabilidad dentro de tus depresiones o tus disfuncionalidades psicológicas, como que hay una respuesta un poco agresiva ante eso, como decir como no, porque es patológico, ¿no? Y generalmente es gente que no tiene un diagnóstico, sino que nada más es parte del mismo pensamiento, ¿no? De no responsabilizarte, pues. Uh-huh. Y responsabilizarte es ir a que te digan quizás cosas que no te van a gustar, ¿no? Así como, no, esto sí está en tus manos y tienes que chambearle, ¿no? No toma es nada más... agencia. Exacto, ¿no? Sí. Hazte Uh-huh. responsable, toma agencia. Uh-huh. Que también tiene la ventaja que tú tomas el control. Que eso es importante, por ejemplo, en las enfermedades crónicas. Uh-huh. ¿En qué medida la enfermedad puede invadir mi espacio, claro, mi vida, a mi familia, mis actividades académicas, laborales, recreativas, sociales, y en qué medida yo me puedo hacer responsable de lo que soy responsable, ¿no? Claro. O sea, si tengo un tema cardíaco, exacto, bueno, me siento a fumar uh-huh. o me pongo a hacer ejercicio. Y cuando tomas una decisión mala, inmediatamente sabes que, o sea, tú estás provocando esto, ¿no? Esto es evitable. O sea, sí, así como te sientes mal ahorita, esto podría no volver a suceder nunca. Solo tienes que tú tomar la decisión cada que ¿no? O reducirse muchísimo. Tampoco puedes garantizar que siempre la vas a tener subyugada. Pero la conciencia de que está en tus manos es importante, ¿no? La puedes tener bastante más controlada. Sí, porque creo que gran parte del asunto es como que la gente no entiende o no sabe que sí está en sus manos, ¿no? Sino creen que es algo... ¿Quién sabe de dónde? ¿No? Es que así soy, así me despierto, así pasa. Uh-huh. Y pues es un proceso largo, pero se puede manejar, ¿no?
Y es importante también hacer conciencia que tenemos que informarnos. Porque tú me dices, y tienes razón, a los doctores a los médicos no los educan para que eduquen a los pacientes. No, tienes que tú buscar. Pero muchas veces a ti te toca buscar y entonces regresar con el médico y decirle, oye, mira, me encontré esto, ¿tú qué opinas de esto? Sí, que ser de los pacientes que más odian los médicos. Pero sí. Unos sí y otros no. Bueno, hay cierto, también de médicos a médicos. No, o cambiar de médico si no te está dando la información que necesitas. También eso es, ¿no? Es algo que platicamos alguna vez de que los médicos generalmente no escuchan a los pacientes, ¿no? O sea, escuchan una serie de síntomas y ya. Y pues sí necesitas tener un médico que te escuche, ¿no? Y con quien entables una relación. Exacto. De ida y vuelta. Sí. ¿No? Si no, nada más como que te traten como niño. Si no. Sí, porque eso determina muy claramente dónde están tus fronteras específicas, ¿no? O sea, como la última vez que fui al cardiólogo pasó eso de cuánto tengo que bajar de peso, en cuánto tiempo, puedo bajar de peso muy rápido o eso también me va a hacer daño, o sea, como cosas muy específicas. Y me dijo, no, o sea, tienes que tener una dieta controlada por una persona que sepa cómo hacer, o sea, ve a una nutrióloga, no nada más dejes de comer, porque eso también te puede afectar. Y si haces ejercicio y etcétera, ¿no? Y es como, ok. Está comprobado que si tu dieta está muy por debajo de los requerimientos de ejercicio que haces, vas a empezar a subir de peso. Sí, exacto. El cuerpo entra en alarma y empieza a guardar todo lo que hasta una lechuga la convierte en grasita. En lo que sea necesario. En depósito, en un depósito. Sí, me están matando, entonces guarda todo. Muy bien. Bueno, pues llegamos a nuestra fabulosa conclusión de hoy. Come frutas y verduras. Exacto. Haz ejercicio. Duerme bien. Bebe suficiente agua. Exacto. No te estreses. Sea una buena planta.